te pregunto qué tienen en común la lucha libre, el bolillo y el mariachi, probablemente respondas que son tradiciones muy mexicanas. El problema, ninguna de las tres son mexicanas. Hoy, en Palco 5, vamos a recorrer la historia de la lucha libre en México, desde sus raíces, y vamos a ver qué tienen en común estas tres cosas. Y ojo, porque hay datos poco conocidos que explican por qué la lucha libre en México no se parece a ninguna otra en el mundo. Antes de las máscaras y arenas, la lucha libre era lucha, así, a secas. Es un poco difícil rastrear un origen exacto del concepto de lucha, ya que el combate cuerpo a cuerpo es algo que ha estado presente en prácticamente todas las culturas del mundo. En este punto debemos aclarar que no es lo mismo una pelea a una lucha. En una pelea por lo regular se intercambian golpes con la intención de que uno de los competidores quede noqueado o fuera de combate. Mientras que en la lucha, en lugar de golpes, se utilizan principalmente derribos, llaves u otros movimientos. Los primeros registros históricos que se tienen como una referencia parecida a lo que hoy conocemos como lucha libre, la encontramos durante el periodo del Segundo Imperio Mexicano, es decir, durante el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, después nombrado Maximiliano I de México. Durante ese periodo, los franceses trajeron aportaciones que después México expropió como suyas, entre ellas el mariachi, el pan francés, la rosca de reyes, entre muchísimas otras. Bueno, otra de esas muchas otras cosas fueron los espectáculos de circo, que principalmente eran más dramáticos que cómicos. ¡Oh, quería vernos lanzar un gorila desde el cañón! Disfruten el espectáculo por un día. Moriremos. Con el tiempo el mexicano fue adaptando el humor y el calor mexicano a este tipo de espectáculos. Dentro de los actos clásicos de estos circos se encontraba el acto del hombre fuerte. Ese personaje que veíamos en las caricaturas con un bigote súper mamadísimo y con una pesa de bolas bastante caricaturesca. Con el paso del tiempo, ese acto empezó a incluir retos abiertos al público. La dinámica era sencilla: intentar derribar al hombre fuerte. El problema, estos combates eran 100% reales, bastante incómodos de ver y bastante aburridos. Además de que nadie en su sano juicio aceptaría ser masacrado en público día gratis. En este punto es donde surge la idea brillante pero peligrosa que lo cambia todo: hacer los espectáculos más cortos, más espectaculares y más teatrales. 4 puntos clave: finales pactados, personajes exagerados, rivalidades creadas y el concepto del bueno contra el malo. Sin saberlo, estaban inventando una telenovela contada con golpes. Sin embargo, pues esto se quedó así por mucho tiempo, como un simple acto de circo nada más. Algo que entretenía por un rato y listo. La lucha se presentaba en teatros, plazas, carpas itinerantes, incluso antes de funciones de cine. Pero aquí va el dato interesante: la lucha libre no era el evento principal, era el relleno entre actos. Pero entonces, ¿cómo llegó formalmente la lucha como un deporte en lugar de un espectáculo? Sencillo, lo trajeron los estadounidenses. Aquí es el punto en el que tu tío que te decía que la WWE no era lucha se infarta. Y es que a finales del siglo XX, varios luchadores y promotores estadounidenses empezaron a viajar a México, especialmente al norte. Cabe destacar que en Estados Unidos la lucha profesional nacía como una mezcla rara entre la lucha greco-romana y la lucha olímpica. Esta última había ganado muchísima fuerza de cara a los Juegos Olímpicos de 1932. Allá en los Estados Unidos se veía como un deporte y listo, ganaba el más fuerte. Pero en México pasó algo muy diferente, y es que el público mexicano conectó muchísimo más con el drama que con simplemente los golpes. Aquí no solo se veía la lucha libre, se vivía la lucha libre. Aquí aparece un nombre clave: Salvador Lutero. En 1933, Lutero funda la empresa mexicana de lucha libre, hoy conocida como el Consejo Mundial. Esta es al día de hoy la empresa de lucha libre más antigua del mundo, activa hasta la fecha. Pero el aporte del señor Lutero no fue solo organizar funciones, fue entender al público mexicano. Se encargó de profesionalizar el negocio, crear reglas claras, establecer campeonatos, dar pie a creación de personajes y el desarrollo de rivalidades a largo plazo. Pero sin duda, lo más importante fue convertir a la lucha libre en identidad cultural. Y es en este punto, exactamente un 21 de septiembre de 1933, cuando la lucha libre se vuelve mexicana. Y es que este día se llevó a cabo la primer función de lucha libre en México. Esta se realizó en la antigua Arena México,
la cual estaba localizada en el mismo lugar donde se encuentra la actual. Aquel día lucharon Cyclone McCain, quien fue el primer luchador enmascarado, el estadounidense Bobby Sampson y Jackie Joe, este último el único nacido en México. Sin embargo, él estudiaba y entrenaba lucha libre en Estados Unidos. A partir de esta función, comenzaron la creación de escuelas y aparecieron promotores y cazadores de talento que poco a poco fueron formando la cantera de donde saldrían los luchadores legendarios que todos conocemos. Otro elemento muy importante que se añadió a la lucha libre fue el uso de la máscara, que, dato curioso, no era tan importante al inicio, incluso estaba prohibida en algunas arenas. La verdad siento que esto se merece un video dedicado porque hay mucha tela de donde cortar, entonces si te interesa déjamelo en comentarios. Pero a grandes rasgos esto provocó el nacimiento de ídolos como el Santo, Blue Demon y Mil Máscaras. Ignorante. Otro dato poco conocido es que la lucha libre ayudó a educar emocionalmente al público, enseñándole quién es el bueno y quién es el malo y el traidor. Todo esto sin decir una sola palabra. Si vemos la lucha libre hoy en día, esto es algo que nos puede parecer obvio, pero recordemos que en los 30 la gente no tenía acceso al cine o a la televisión en su vida cotidiana. Ahora, algunos puntos clave. Muchos luchadores nunca se quitaron la máscara ni siquiera ante su familia. Hay casos como el Santo o Blue Demon, quienes partieron de este mundo sin haber mostrado su rostro al público. Otro punto, las arenas se convirtieron en espacios sociales y no solo deportivos. Y es que hoy en día, si tú vas a una arena de lucha libre, verás que es territorio de muchos contrastes, pero también de muchísima convivencia. Otro punto es que la lucha sobrevivió a crisis económicas, censura y cambios políticos. Y es que en algunos lugares se llegó a prohibir ciertas luchas. Probablemente el caso más famoso es el veto en la Ciudad de México a las luchadoras mujeres, que duró por un importante periodo de tiempo. Otro dato interesante es que la lucha libre fue uno de los primeros espectáculos en México en ser transmitidos por televisión. Y como último punto, la lucha libre ha influido fuertemente en el cine, en cómics, incluso en otros deportes y hasta en la moda urbana y la cultura general. La lucha libre no solo resistió al paso del tiempo, se adaptó sin perder esencia y se implantó en el corazón de México. En resumen, la lucha libre nació de un espectáculo que fue importado, pero que fue transformado por el público mexicano y que fue convertido en un símbolo de México ante el mundo entero. Ojo, esta historia no termina aquí. En el siguiente video vamos a responder a preguntas clave como ¿por qué existen tantas empresas de lucha libre en México y en el mundo? ¿Y qué tienen de diferente entre ellas? Y a la gran pregunta que todos se hacen alguna vez: ¿es la lucha libre real o no? Recuerda que si no conoces nada de lucha libre o si nunca has ido pero te da curiosidad, este es tu palco seguro. Yo soy Paco Cordero y te deseo buenas noches.